Yo no sé ustedes qué están haciendo, pero déjame decirte algo, lo que ustedes están haciendo está funcionando. Me quedaba sin aire y yo sentía como si mi alma la sacaran del cuerpo, me muriera y volviera Y a entrar volviera. otra vez. Sabaoth Studios presenta experiencias, conversaciones con valores, grupo de estudios, estudios bíblicos, entrevistas, podcast testimonios y mucho más. Sabaoth Studios, un canal de bendición. Bienvenido una vez más a nuestro programa Sábado, un programa que nació en el corazón de Dios, un programa que está diseñado para edificación, para edificar vidas, para instruir, para aprender de Dios viviente. Queremos invitarte una vez más a que te suscribas, a que compartas, a que des por gracia lo que por gracia recibes, a que nos ayude a expandir este proyecto para poder llegar a muchas vidas, para edificar muchas vidas más. Hoy tenemos un episodio de mucha edificación. Tenemos un invitado muy especial. Vamos a ver que se presente. John, ¿cómo estás? Dios te Mucho gusto, bendiga. yo Orozco, un placer. John, cuéntanos un poquito cómo te llamas, de dónde vienes, de dónde naciste. Bueno, mucho gusto, mi nombre es John Orozco, soy de Colombia, más exactamente de la ciudad de Barranquilla. De Barranquilla. Estoy casado, estoy aquí con mi esposa, mis dos hijos. Tengo ya 6 años viviendo en Estados Unidos. Ok, John, cuéntame, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cómo fue esa trayectoria de tu llegar a los pies de Dios? Bueno, desde niño, en mi casa siempre se inculcó el temor a Dios. Mi mamá fue una base fundamental, mi Gloria a abuela Dios. también, desde muy pequeños siempre hemos tenido el temor de Dios, el respeto hacia los demás. Y bueno, aproximadamente hace 8 años, antes de llegar a este país, entregué mi alma, mi vida al Señor. Y Amén, bueno, gloria a aquí Dios. estamos. ¿Cómo fue esa trayectoria de llegar de Barranquilla, Colombia, a Estados Unidos, Charlotte, donde estamos hoy en día? Bueno, olvidé decirte, yo en Colombia tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial, yo soy ingeniero. Amén. Mi esposa es licenciada en lenguas. Un día ella la intención de nosotros era que nuestros hijos aprendieran a hablar inglés Ujú. y que ella también en su hoja de vida engrosara más su Su hoja de idioma. vida, y decidimos aplicar para que ella trabajara en este país en un programa donde ella enseña español a niños pequeños en las escuelas, y a Wow. través de ese programa contratado por el gobierno vinimos a este país Ok. hace 6 años aproximadamente. Gloria a Dios. Me dijiste que hace 8 años fue que realmente entregaste tu vida a Cristo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a realmente tomar esa decisión y estar firme como estamos hoy en día? Un llamado, varón, un llamado. Dios desde muy niño me ha venido llamando, inquietando por las cosas de Él. Y bueno, yo al principio no lo entendía, al principio no sabía cómo era, también tenía temor. Yo siempre dije, muchas veces tenemos muchos problemas en nuestra vida y a veces no hemos solucionado los nuestros. ¿Y cómo yo salgo a la calle, al mundo, a ayudar a las demás personas cuando a veces Mm, no hemos No me podido, puedo ayudar yo mismo, no sí. puedo ayudarme yo mismo? Exactamente. Sí. Entonces, pues hemos ido poco a poco en ese Está proceso. claro una vez más que sin Dios nada, todo es imposible. Sin Todo es, Dios todo es todo es imposible, posible. pero con Dios todo es posible. Amén. Eh, John, sabemos que tuviste una situación, Sí. sabemos que llegaste a los pies de Dios a los 8 años, pero tengo entendido que lo volviste a conocer Volví a nacer de nuevamente. nuevo, a conocerlo en vivo y en persona. Y bueno, esa es la intención del día de hoy. Tuve un accidente, no sé si supiste, hace exactamente un año, el día 9 de mayo, quiero contarles. Bueno, les cuento más o menos cómo fue el principio de esta historia. Llegamos a este país, empezamos a trabajar como todo, fue al principio duro. Empecé trabajando en restaurantes, limpiando baños, cargando cajas en bodega. Y bueno, con el pasar del tiempo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener mi licencia comercial. Gloria a Me Dios. inquieté mucho por los camiones grandes. Obtuve mi licencia comercial, estuve trabajando en algunas empresas y luego mi esposa y yo tomamos la decisión, después de casi 4 años, de crear nuestra propia compañía. Compramos nuestro camión propio con todos los ahorros que habíamos tenido durante casi 5 años. Creamos la compañía y bueno, empezamos a trabajar en el tema de mover mercancía, mover De viajes de un lado a otro. transportar tu mercancía de un Sí, lado a otro. de un camión, compramos una tractomula, aquí se dice truck, Truck, yeah. semi-truck. En nuestros países se llama tractomula, de 53 pies. Los que no saben, lo que es tractomula, lo que es truck, es como una gandola para los que son de Venezuela. Y tractomula, los que son de Sí, en Colombia, creo que Colombia sí, se dice exactamente. tractomula o tractocamión. Ujú, Aquí se le dice semi-truck, ujú. de 53 pies. Entonces, yo fui, para hacerte breve la historia,
Ya yo estaba viajando, yo normalmente me gustaba viajar desde North Carolina, Charlotte, hacia Nueva York, hacia Pensilvania, hacia arriba. Luego Ujú, tomaba viajes hacia Miami, o sea, viajaba por toda ujú, la costa, de ujú. casi de punta a punta. Normalmente siempre esta era tu rutina, todo. Sí, me gustaba esa ruta, entonces Ujú. yo subía, bajaba, subía. Llevé un viaje a Miami, a la ciudad de Miami. Cuando venía subiendo, venía por la Interestatal 75, ya iba llegando a Georgia, el camión explotó. Yo iba manejando, iba en el carril de la izquierda, el camión explotó en llamas como una película, así, pero candela Ah, viva, porque el camión fuego, se prendió de pero un... fuego, así. Y yo lo que pensé primero fue en abrir la puerta y tirarme de cabeza, porque eran llamas lo que tenía encima y Dios me habló en ese momento. Me dijo, no te tires. Si tú te tiras y tu vehículo golpea a otros carros, si quedas vivo vas a ir preso. Te pongo en contexto. Un hermano cubano hace unos años atrás le pasó algo similar. El camión golpeó a un camión cisterna y se llevó creo que otros vehículos, que tengo entendido que fueron 5 personas que murieron en el accidente. Wow. Y a él le pidieron o le estaban dando inicialmente una condena de aproximadamente 100 años. Entonces, al final abogaron por él, no sé en cuánto quedó la condena. Entonces, mira cómo Dios tuvo el control desde el momento Pero este número hermano uno. quedó preso. Sí, él quedó preso. Yo afortunadamente, Aunque hubiese sido un accidente. aunque fue un Porque accidente, porque Dios es que, contigo trató de... sí, mira, desde un principio, porque yo abrí la puerta y tirarme, yo iba Entiendo. aproximadamente a 70, 75 millas. Quiero Wow. aclararles que de pronto en nuestros países 120 Sí, kilómetros por sí. hora es un abuso, pero en este país hay vías que se llaman interestatales, vía rápida o highway, me perdona la mala pronunciación, todavía no hablo No, bien no, el no. inglés, y acá se puede andar rápido, entonces, porque así lo exijo, o así Sí, sí. puede andar uno en la vía. Esos son los límites y las leyes Que, que siguen este país. O sí, si tú andas a una velocidad de 120 kilómetros con un camión, hay vías diseñadas para eso, sí, o sea, no hay problema. Pero en este sí, caso, un hubo un accidente, creo accidente. que sí. Entonces yo intenté tirarme y Dios me habla, me dice, no te tires. Porque si tu camión sigue andando y golpea o hay heridos muertos, vas a ir preso. Si quedas vivo, vas a ir preso. Imagínate, yo en candela, fuego por todos lados, lo que hice, porque iba en el carril de la izquierda. No recuerdo si en ese tramo habían 4 carriles o eran 2, no lo recuerdo exactamente. Hay cosas en el accidente que van y vienen porque yo Claro. estuve que ahora te voy a contar, casi 4 meses, 3 en cuidados intensivos. Entonces, bueno, yo ahí agarré el timón, miré en llamas, vale la pena Ujú. aclarar, miré por el retrovisor, saqué el camión a la derecha, lo saqué de la carretera, disminuí considerablemente la velocidad, lo tiré, como decimos en mi país, por un barranco o por una cuneta y me tiré del camión. Ahí sí me tiré, caí a la grama. Cuando caí a la grama me arranqué un pedazo de Ya tú piel. estabas prendido en Ya llamas yo en eso. estaba prendido y me tiré Wow. y me arranqué un pedazo de piel, mis brazos todos se quemaron, mi cara se quemó toda, mi oreja se quemó bastante, gracias a Dios. ¿Puedes, Solo me quedó cicatriz en este lado, okeloide. puedes mostrarle los Claro brazos a que las sí. personas que A mí, vean? mis brazos tuvieron que ser reconstruidos. Puedes Yo, mostrar las partes de la sí, oreja. aquí mis orejas, todo esto, toda mi cara se quemó. Tenemos fotografías donde yo tengo una lámina, la inflamación fue tan grande que mis cachetes llegaban aquí a mis hombros, la O inflamación y sea, la parte te hinchaste en el básicamente. accidente, esta parte de aquí caía aquí, luego les mostramos, le compartimos la imagen donde estoy hospitalizado. Fue fuerte. Bueno, mira, desde el principio Dios tomando el control. Cuando me tiro, también me fracturé las costillas del lado izquierdo Por la velocidad que iba el por camión. la velocidad que iba el camión. Y bueno, gracias a Dios, como dice mi papá, hubo unos ángeles, hubo unas personas que Dios puso en ese momento a los que yo me tiré. Estas personas me ayudaron, me socorrieron, creo que me apagaron, porque había parte de la ropa que Sí. todavía estaba encendida y me dieron agua, llamaron a los bomberos, como dije al principio, yo no hablo inglés, ellos llamaron a los bomberos, llamaron a mi esposa, yo tenía el celular, yo estaba ¿Tú estabas hablando, todavía yo consciente estaba mientras todo esto consciente. pasaba? Entonces te voy a explicar, hay algo curioso, hay algo de lo que yo recuerdo y hay cosas que te voy a contar que me cuentan algunos de los que estuvieron ahí, entonces Ujú. es posible que Claro. cuando yo me bajo del camión, los primeros 5 minutos, quizás 10, yo estaba consciente. O sea, yo recuerdo, ya después de ahí el dolor fue tan fuerte que esté en estado de shock. El dolor Los niveles de adrenalina se dispararon. Ya yo no, o sea, tú me veías hablando, yo hice llamadas, me tomé fotografía, mandé ubicación, llamé a mi esposa, pero ya hay cosas que yo Inconscientemente. ya no lo recuerdo. Y tú, la Wow. gente me veía hablando, pero ya yo eso no lo recuerdo. Ya el dolor era tan fuerte
que ya yo no tenía estado de conciencia. O sea, aunque tú me ibas hablando, yo llamé al mecánico, llamé a mi esposa, llamé a un ¿Cuántas compadre. llamadas? O sea, Hice como 5 llamadas. en ese momento. Mandé fotografía, mandé la ubicación, todo Wow. eso. Bueno, estas personas me ayudan, me montan a la ambulancia, llegué a un hospital, tan grave estaba, que en ese hospital dijeron, ¿sabes qué? A él no lo podemos atender aquí, hay que mandarlo a otro hospital porque no tenemos los recursos, las herramientas para atenderlo a él. Entonces me mandaron al hospital de la ciudad de Gainesville, ahí ya me estaban esperando. ¿Qué distancia más o menos recuerdas tú que hay desde el punto donde tú estabas a este hospital y luego de ese hospital al otro Bueno, hospital? si mi memoria no falla o según los cálculos que hice, porque yo miré la ubicación, estuvo como a 35 minutos el primero y del primero al segundo creo que había como 1 hora y media, quizás 3, o sea, de 1 hora y media a 3. Es importante el control que tiene Dios Sí. con cada uno de nosotros. Yo creo, o sea, vamos comenzando y ya para mí esto es como que, wow, yo creo que tengo todo el programa con todo esto. Yo creo que si tú no compartes este programa para que otras personas entiendan que Dios tiene el control de las cosas, que sin Dios somos nada, no sé, quiero invitarte a que compartas, quiero invitarte a que veas lo que Dios está haciendo, el control que tiene Dios con cada uno de nosotros. Bueno, cuando llego al otro hospital, ya ellos por radio, no sé, ya les habían comunicado que me llevaban en la ambulancia. Cuando yo llego fue impresionante, me entraron a una sala, eso sí lo recuerdo, ya ahí tengo otro lapso de que recuperé la memoria. Y habían como entre 12, 16, entre médicos, enfermeros, cirujanos, Ya esperándome ahí. Está toda la sala esperando mi llegada. Wow. Mira cómo Dios tuvo el control. Wow. Y lo impresionante de esto es que Dios permitió que el accidente fuera cerca creo que es el segundo mejor hospital que tiene Estados Unidos y la mejor unidad de quemados que hay. Imagínate que ese hospital es tan grande que tiene un helipuerto. Llevan a veces accidentados, enfermos, en helicóptero, lo aterrizan arriba en el techo y los bajan. Es el segundo hospital en Estados Unidos más grande, donde hay los mejores especialistas, donde hay eminencias de la medicina. Y ahí permitió al Señor que a mí me llevara. Entonces ahí empieza la odisea. Cuando es llego, interesante, me dices el más cerca, pero estabas a 1 hora y 35 minutos. quizás 2, quizás más. Quizás 2 horas. Sí. Creo que yo lo veo desde mi punto de vista y digo, pero es una distancia. Sí, es bastante. Pero sin embargo, Dios tuvo el control de todo. Y ya te estaban esperando. Ya me estaban esperando. Cuando yo llegué, recuerdo que yo llegué hablando. De pronto algunos se van a reír porque yo dije cosas, me expresé. Yo en mi estado yo decía que yo estaba bien, pero era la adrenalina la que me tenía vivo. Mi esposa preguntaba, pero él ¿cómo está? ¿Cómo está él? Dice, mire, él está hablando, él camina. Es más, ¿y dónde está? Está pidiendo comida. Y yo dije, mira, yo tengo tantas horas, tengo hambre. Ya eran casi las 8 de la noche, desde las 2 de la tarde. Yo decía, denme comida, yo quiero comer. Y la gente, los médicos decían, este tipo se está muriendo. ¿Y cómo pide comida? Pero obviamente era el estado de shock, era la adrenalina. Entonces, cuando yo me acuesto, me dijeron, pero cálmate. Me dijeron, ven, abre la boca. Queremos mirar cómo estás, solo déjanos mirar la boca. Y yo eso lo recuerdo perfectamente. Yo me acosté hacia atrás y un médico llegó con una paletita y un foco y lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Me abrió la boca y miró. Y él miró a los otros especialistas y la cara que él hizo cuando vio mi boca hacia adentro fue, o sea, como quien dice, ya este está listo, ya aquí no hay más nada que hacer. Te explico, yo me quemé todo por dentro. Mis pulmones se quemaron completitos, quemados por dentro, la tráquea, todo hacia abajo, casi hasta el esófago, todo se quemó. Wow. O sea, tú estabas vivo por milagros. Yo que me quemé todo por dentro. Es más, hubo un especialista que con unos equipos pudo después, eso no fue en el instante, ya fue después, Sí, claro. Miró por dentro y le dijo a los demás médicos, él no soporta el día de mañana, ya sus pulmones están quemados, posiblemente no llega el día de mañana, ya él se va a morir prácticamente. Mis pulmones se quemaron por dentro. Wow. Algunas personas se preguntan, pues, ¿cómo sucede esto? Yo supongo que fue por el calor, las llamas, el fuego. Sí. Un especialista le dijo a mi hermano, no me lo dijo a mí, que por el humo y los gases tóxicos del camión, se quemó todo por dentro y esto fue lo que dañó los pulmones. La función de los pulmones es como una vejiga. Los pulmones hacen más o menos esto, ellos se expanden, abren y cierran. Y aparte, si se vale el término aplicar, los pulmones por dentro tienen como unos vellitos, como unas partecitas, que son las que absorben el oxígeno. A mí todo eso se me quemó. Todas las paredes dentro de los pulmones se quemaron.
y prácticamente esa piel o ese tejido del pulmón se cristalizó, entonces los pulmones se encogieron, o sea, se quedaron, por decirlo de una manera, rígidos. Exacto. Entonces, esa No fue la estaban gravedad, funcionando. y ahí fue donde empezó el Vía Crucis. Entonces, yo en medio de esa adrenalina, yo no sé por qué dije, no me lo preguntes, no me juzguen. Yo le dije a los médicos, yo no quiero que a mí me intuben. Y claro, aquí respetan mucho las decisiones en este país que tú Claro. tomes. Y ellos hablaron con mi esposo y dijeron, mire, su esposo dijo que él no permite una intubación y si no lo intubamos en este momento, su esposo se va a morir. ¿Qué hacemos? O sea, yo le estaba diciendo a los médicos, no me salven. O Exacto. sea, algo, pero no, como te digo, estaba Era en tu, ajá. exacto, bajo el estado de shock, bajo el Sí. estado de adrenalina. Y mi esposa dijo, doctor, haga lo que tenga que hacer, cédelo, duérmalo, pero sálvele la vida. No, pero él dijo que no lo podemos entubar y lo dijo claramente y lo repitió. Doctor, sálvele la vida. Me sedaron enseguida y desperté, Ahí quedaste ahí inconsciente. quedé en coma inducido enseguida. ¿Cuánto tiempo, John, duraste en esta coma? Bueno, mira, es algo muy interesante y es una muy buena pregunta. Aproximadamente el tiempo de coma fueron de 2 a 3 meses en el coma inducido. Por aquí, si la cámara puede enfocar, tenía un tubo donde ves estas cicatrices de este lado, Ujú, que te lo voy a contar ahora porque el proceso fue largo. ujú. Me conectaron a una máquina llamada la ECMO, era una máquina que les vamos a mostrar las fotografías luego, sacaba la sangre por aquí, la oxigenaba una máquina y luego en las arterias y conectaron 2 tubos. Yo estoy cosido por todo esto porque graparon todos esos tubos a mis piernas. Tenía unas sondas puestas de alimentación, un respirador por aquí. Yo estaba conectado aproximadamente como entre todas las máquinas que había, como de 5 a 7 máquinas Todas estas máquinas eran para poder tú respirar, para para que tus poder órganos por me dentro que estaban tenían vivo, dañados porque es que, pudieran, exacto, los exactamente. órganos empezaron a colapsar. Primero colapsaron los pulmones, por obviamente las quemaduras, y a causa del colapso de los pulmones, empezaron a colapsar los riñones, ya me tenían que dializar diario, estaba conectado a una máquina que me Wow. dializaba prácticamente diario. Los médicos le decían a mi esposa, le decían, mira, ya él no va a sobrevivir, él, para que pueda, si acaso, volver a la vida, hay que hacerle un trasplante de pulmón, ponerle unos pulmones O nuevos. sea, ya los médicos te daban por Ya me muerto. habían desahuciado los médicos. Para ellos no había forma de que tú volvieras No a vivir. había forma de que yo volviera a vivir, ya habían hecho todo lo humanamente Y posible. estamos yo no- hablando del segundo hospital más grande, me dijiste al más principio, más grande grande y de los mejores que de hay en los el mejores que mundo, hay en el mundo. en quemados, en muchas otras áreas, en Estados Unidos. Créeme que tuve la oportunidad, por la misericordia de Dios, que me atendieran eminencias, médico, un médico, no tengo Wow. claro si él ayudó, si él escribió libros, pero de la máquina ECMO, él hizo un aporte o hace estudios Wow. O sea, sobre esta máquina y ese médico fue el que o sea, autorizó que me colocaran la máquina a mí. para añadirle, o sea, no te atendió cualquier No, médico. O sea, muchos. estamos hablando de un nivel profesional Sí, mucho y más mira, allá. yo tenía médicos para los riñones especialistas, había médicos para los pulmones, médico para el corazón, tenía médicos para el cerebro, porque cuando estaba conectado a la máquina ECMO, el temor que había era que el cerebro fallara, que hubiera derrame interno, porque la máquina ECMO lo que saca es la sangre y Ujú. la impulsa nuevamente hacia el cuerpo. Ella lo que hace es las Como veces de limpiando. corazón y pulmón, Yeah. exactamente. Y la que limpia era la de la diálisis. Entonces, los médicos le decían a mi esposa, mira, ya no hay nada que hacer, ya todo se hizo, traer estos papeles. Una doctora le dijo a mi esposa, le dijo, mira, firma estos documentos, ya no hay nada, ya no hay nada que hacer con él, ya no hay posibilidad alguna de que él regrese. Mira, este documento es donde ella donaba mis órganos, ella autorizaba, ya te lo entrego. Estos fueron los documentos, le dijeron, fírmalos, ya dónalos, ya él no hay posibilidad alguna de que él vuelva. Este fue el que ella le dijo que firmaras para entregarlos, para entregar tus órganos. Para entregar mis órganos. Para ya básicamente desconectarme de la muerto. máquina porque ya no había posibilidad. Señores, aquí está la prueba. Esto no es ciencia ficción. Esto es una vez más, quiero recordarte de que Dios existe, de que Dios tiene el control, de que los milagros sí existen, de que el Dios que estamos predicando, el que estamos hablando hoy en día es un Dios viviente. Por eso es importante, señores, que usted comparte el video para poder llegar a muchas más vidas, para poder seguir edificando, para poder seguir hablando de que predicando y hablando de que este Dios que es real, de que este Dios no es una ciencia ficción, de que no es una película lo que estamos
hablando y diciendo hoy en día aquí. Mira la importancia de congregarse en una iglesia. De pronto olvidé decirlo, en este país hoy en día vemos muchos influencers, vemos muchas personas en las redes sociales que te dicen cómo vivir en Estados Unidos, qué hacer en este país, qué normas debes de seguir, qué no debes hacer. Pero nadie he escuchado decir, mira, cuando llegues a este país lo primero que tienes que hacer es buscar de Dios. Wow. Lo primero que tienes que hacer es buscar una iglesia. Mira, nosotros estamos solos en cuanto a que no tenemos familia en este país y gracias a los pastores de la Iglesia de Restauración Familiar, que creo que no son unos pastores, son unos padres Amén. espirituales, ellos contactaron a una iglesia, la iglesia hispana de Gainesville en la Florida. Ellos fueron hasta allá, ellos hablaron, les explicaron la situación porque estábamos lejos. Recuerda que de aquí a Gainesville hay aproximadamente 9 horas, 8 horas de camino. Entonces es difícil ayudar desde acá. Mis hijos quedaron solos, mi esposa quedó allá conmigo. Entonces los pastores contactaron a estas personas y toda la iglesia, Dios movió el corazón de toda esta iglesia para ayudarnos, para bendecirnos. Dios te dio una familia en ese No, Dios momento. me dio una nueva familia. Mira, y no solamente eso, yo pude conocer el amor y la misericordia de Dios a través de esos hermanos. Wow. Y ya te explico por qué. Volviendo al tema, cuando estaba grave, mi esposa preguntaba todos los días, doctora, ¿cómo sigue mi esposo? Doctor, ¿cómo sigue mi esposo? Y los doctores no les respondían, no les decían nada. Y un día hubo uno que se molestó y le dijo, tú no entiendes, tu esposo se va a morir, ya no hay Molesto. forma. Sí. Se lo dijo Y molesto. con la voz alta, ya no hay forma de que él viva. O sea, como quien dice, ¿por qué preguntas? O sea, ya no hay nada que hacer. Mira los monitores, mira las Es máquinas. imposible. Ya no hay forma. O sea, tú no entiendes, le dijo así la doctora, Wow. tú no entiendes que ya él se va a morir. Ya no hay nada que hacer. Sus pulmones se dañaron, colapsaron, sus riñones. Ya él está muerto en vida. Ya está vivo por las máquinas que tiene. Mi esposa con lágrimas en los ojos le respondió, doctora, le entiendo y le escucho perfectamente, pero yo tengo fe de que Dios lo va a salvar. Amén, gloria a Dios. Y hay otra parte del testimonio que debe invitarle a ella, de cómo la fe mueve montañas, de cómo Wow. la fe y la oración de un pueblo, porque ni siquiera puedo decir de una persona. Vuelvo al tema de los pastores. Los pastores hicieron un papel muy fundamental. Ellos avisaron a muchas iglesias. Habían fotografías mías y repartieron la fotografía en muchas iglesias y empezaron a pedir oración. Tú sabes que acá en Estados Unidos en las iglesias, aunque son de hispanos, hay cubanos, hay Sí. mexicanos, hay hondureños, hay chilenos. Son hay- nacionales. o sea, entonces imagínate, cada de estas personas tienen familiares en sus países y todas estas personas extendieron la voz a sus países. Entonces los cubanos llamaron a su familia, a las células en Cuba. Wow. Mira, tenemos un O sea, hermano en esta situación, oren por él. Los españoles, los mexicanos, los hondureños. Tenías básicamente gente de Y todo el mundo, orando por esa ti. situación. Wow. Mira, Mira lo que dice la palabra, cuando 2 o 3 se unen y están En el bajo el mismo poder sitio. del acuerdo, ahí estoy yo, dice el Señor, es el poder del El acuerdo. poder del acuerdo, Cuando 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré. Y era gente orando por todo el mundo, Wow. varón, por todo sea, el mundo. O sea, me dijiste que estás solo sin familia, un Ajá. momento, pero wow, ahora mismo Dios te dio la iglesia... el mundo entero para ti. La iglesia, hermanos, mira, yo vi algo muy maravilloso en esa iglesia cuando en el hospital, cuando te dije que conocí del amor de Dios en las personas. Bueno, no me quiero saltar el pedazo porque todavía no hemos avanzado, entonces no quiero adelantarme, sí, voy y sí. regreso. Cuando mi esposa dice esta palabra y los médicos le decían que yo estaba tan grave, los pastores le decían, mira la importancia de la palabra, del declarar una palabra, del tener fe. Amén. Los pastores le decían a mi esposa, Karina, no aceptes nada de lo que digan los Los médicos. pastores. Los pastores le decían, renuncia a todo lo que los médicos te digan de yo. Te pongo en contexto, los médicos decían, sus pulmones no sirven, y ella por dentro decía, cancelado en el nombre de Cristo. ¿Se va a morir? No se va a morir. ¿Que no va a volver a caminar? Sí va a volver a caminar. Wow. Que ya su sangre cancelaba todo en su mente, o sea, ella no recibía nada, ningún parte de los médicos ella lo recibió, ella declaraba lo contrario. Y mira la fe de esa mujer, que aún los médicos, aún viendo los monitores, porque esas máquinas pitaban, pip, 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 y eso hacía unas cantidades de sonidos, y ella decía, Dios lo va a salvar. Esa mujer le gritó al mundo, a la vida, decía, yo mi esposo me lo llevo de aquí vivo y caminando, que no es lo Amén. mismo, porque ella me pudo sacar vivo, pero postrado en una cama.
Cuando mis brazos se quemaron, tú ahora los ves bien, pero esta mano quedó recta. Cuando yo salí del hospital, mis brazos se recogían así y yo no podía. Yo tuve que hacerme terapia yo mismo. ¿Cómo se recogían? ¿Cómo se recogían? Se recogían los brazos así, porque es que la piel O sea, es lo como un tenías elástico. básicamente pegado acá. No, ellos estaban bien, pero al final de la noche ellos se encogían, porque recuerda que la piel es un elástico. Entonces, como esta piel me la quitaron, primero fue piel de cadáver y me la pusieron en el cuerpo y luego para que el cuerpo aceptara la mía, luego de mi mismo cuerpo sacaron piel y reconstruyeron los brazos. Te reconstruyeron, exactamente. Reconstruyeron mis brazos, entonces mis brazos al final de la tarde se ponían encogían así. de esa manera. Y bueno, yo empecé a hacer terapia, yo no recibí terapia por parte de los médicos. Entonces, bueno, volviendo un poquito atrás, mi hermano estuvo un tiempo conmigo en el hospital porque mi esposa tuvo que regresar a cuidar a los niños acá, ya que los niños quedaron de casa en casa. Cuando mi hermano estuvo, me dio una hemorragia. Por la máquina que tenía, el tubo era pequeño, los niveles de anticoagulante eran tan grandes que me empecé a desangrar, empecé a tener hemorragias y los médicos no se habían dado cuenta. Mi hermano fue el que se dio cuenta que yo tenía una hemorragia. Entonces, como él veía sangre, los médicos le decían, no, es normal, pues míralo, él está todo quemado, pues es normal que esté sangrando. Pero mi hermano tuvo esa inquietud, Dios lo inquietó y él me miraba en internet, buscaba fotografías y decía, no, aquí hay algo que no está bien. En últimas, tengo entendido que él me dio una cachetada. Cuando me golpeó, salió todo, la sangre así de la boca. O sea, wow. Salió la sangre de la boca y él le llamó a los médicos y dijo, mira, mi hermano parece que tiene una hemorragia y enseguida los médicos corrieron. Pero el que se da cuenta de Es esto mi hermano. es tu hermano. Mi hermano. Y él investigó, buscó. Por internet. Y eso lo llevó a golpearte. A golpearme, a darme así aquí en la boca y enseguida salió toda la sangre. Entonces resulta que cuando pusieron los tubos, parece que adentro quedó una fisura y de ahí empezó por la cara, por varias partes del cuerpo. Empezaba porque es que los anticoagulantes lo que hacen es poner la sangre más líquida para que fluyera por la máquina. Yeah. Entonces llamaron a los especialistas, cauterizaron las hemorragias y el médico dijo, bueno, la solución que tengo para esto es desconectarle el tubo de la arteria, ponerle un tubo más grande para que la sangre fluya y así bajo los niveles de anticoagulantes. Y necesitamos que autorice, mi esposa autorizó enseguida el procedimiento. Entonces, cuando me hicieron ese procedimiento, sacaron a mi hermano de la habitación. Cuando mi hermano volvió a entrar, me dijo, John, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el campo, crecer en el campo, y en mi país, de pronto en ciertos lugares, hace muchos años hubo la costumbre de que de pronto tú sacrificabas una res, una vaca, y la consumíamos para el consumo propio. Exacto. Y me decía, John, ¿tú recuerdas cuando éramos unos niños que mataban una vaca en la finca y cargaban la carne y venía el carnicero, el que descuartizó la vaca lleno de sangre? Así salió el médico. Me decía que cuando sacaron el tubo, el chorro de sangre de la arteria pegó en el techo, en las paredes. La sangre era impresionante, O sea, así alrededor. Está conectado a tu arteria. Aquí, mira, por aquí. Wow. Esta cicatriz. La arteria es la vía principal, básicamente. Entonces, cuando sacan el tubo, imagínate la presión que De hay en las sangre. arterias. Eso se Wow. regó de sangre a la habitación. Y cuando mi hermano entra, habían dos enfermeras trapeando, Limpiando el piso, limpiando. Y la me dice, cantidad de John, sangre. te pusieron, fue tanta la sangre que perdiste que te pusieron 4 pintas de sangre. Yo no tengo mucho conocimiento del caso, pero me parece a mí, puedo estar equivocado, que las personas pueden tener aproximadamente un promedio de casi 6 pintas y a mí me pusieron 4. Bueno, imagínate que esa noche, Cuando más las de pinta son diferentes bolsas tipos de sangre, ok, bolsas de sangre, ok. 4 bolsas de sangre. Esa noche pasó un suceso que cuando llegó la noche, por ahí tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, me morí, ya mi corazón no aguantó más. Te moriste totalmente. Muerto. Las máquinas pararon, todo se detuvo. Mi corazón se detuvo, no soportó más. Tuve un paro cardíaco. ¿Qué tiempo más o menos, no sé si tu esposa después te dijo qué tiempo, cuando en el momento de que básicamente te desconectaste del mundo? Lo que tengo entendido es que... ¿En qué, o sea, te estaban dializando? ¿En qué No, tiempo tu corazón ya paró? me habían dejado quieto, ya me habían estabilizado. Y en la madrugada, ya estando ahí, el corazón se detuvo. Me dio un paro cardíaco, ya el cuerpo no soportó más. Me morí. Técnicamente tuve muerto. Dice mi hermano que los médicos, los enfermeros vinieron corriendo, trajeron máquinas, cuando me iban a conectar las máquinas de reanimación, el corazón empezó a latir solo y los médicos se quedaron así, viendo y... Empezó a latir solo tu corazón. Solo. O sea, él se había parado y de un momento a otro empezó... Dios me revivió, por supuesto. Dios me revivió. Wow. Vale la pena aclarar 2 cosas Claro, que omití al claro. principio.
antes del accidente, una semana antes, no sé si decir que yo me fui bravo, me fui molesto, no sé si decirlo con la vida, no sé si decirlo con el mundo. Como una decepción. Como Vamos una a- decepción, ajá. no sé si decirlo con Dios, no sé cómo explicártelo. Yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes algo? Estoy cansado, estoy molesto porque yo creo, entre comillas, hacer las cosas bien. Diezmo, ayudo al necesitado. Wow. Si puedo darle de comer al hambriento, le doy a comer. Eh, ayudo a todo el que puedo. Y a mí a veces me va mal, le dije yo a mi esposa. Y estoy molesto por eso. Tú sentías que te iba mal. Sí. Y yo decía, estoy molesto. Y me fui molesto. No con ella, sino cuando tú Sí, expresas se te algo. exacto, como- Y yo le dije, me fui molesto antes del viaje, unos Ujú. días antes. Y bueno, ahora te voy a poner en contexto por qué eso. Entonces, bueno, cuando yo estaba hospitalizado, fueron hermanos de la iglesia hispana de Gainesville y oraron por mí. Y le dijeron a mi esposa, Dios le va a dar órganos nuevos, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a recuperar. Y oraron por mí, estando yo inconsciente. Obviamente había muchas personas alrededor del mundo orando, Claro. pero es posible que tú a lo largo del testimonio me escuches hablar mucho de ello, porque es que esos fueron los instrumentos que en Que ese Dios- momento puntual Dios usó. Dios usó. Entonces, no quiere decir que no oraron más personas, no quiere decir que no hubo más, hubo mucha. Mira, hubo gente en fincas que se reunían a orar, hubo gente que se arrodillaba, ayunaban. Hubo un señor en un pueblo, por decirte algo, que a todo el que pasaba le decía, mira, yo tengo este familiar enfermo, ¿me puedes ayudar a orar por él? Wow. Y todo el que pasaba por esa esquina le decía, mira ahora. Y después cuando quiso ver en un momento, había mucha gente en el pueblo que no me Orando, conocía orando por orando, mí, orando para que por- veas el poder de Dios. Entonces, la oración es de todos. Sí. Fue una oración escuchada. Entonces, cuando los médicos van a reanimarme, Dios me revive. Y los médicos dijeron, yo esto nunca lo había visto. Los médicos dijeron Que eso nunca yo lo había esto visto. nunca lo había visto. Nunca habíamos visto algo como esto. Nunca. De que el corazón se pare. Que una y de persona se momento- muera y regrese. No lo han visto. O sea, normalmente lo reaniman Quiero- o le ponen algo. Quiero volver a recargar. Estamos hablando del segundo hospital más grande del mundo, ¿no? Sí. Ok. Y estas personas decían que nunca en su vida. Es más, en la habitación de al lado, tengo entendido, había una joven. También le dio un paro cardíaco. Mira, esa mujer la reanimaron. Esa mujer le hicieron de todo y no pudieron reanimarla. O sea, por más que intentaron, Se murió. se murió. Y a mí, sin que ellos me tocaran, Dios me revivió. Mira, te voy a decir algo en testimonio también de mi hermano. Me dijo, John, yo estaba ahí. Ya todo lo humanamente posible ya se había hecho. No puedes decir que por medicina te ibas a morir, porque ya toda la medicina que pudiera haber en el mundo tú la tenías. No se puede decir que por tecnología te ibas a morir, porque créeme que toda la tecnología que puede existir en el momento la tenías a la mano. No se puede decir que por médicos te ibas a morir, porque todos los médicos los tenías, y créeme que estaban ahí. profesionales y médicos que eran algunas eminencias. No podemos decir que por atención, porque mira, yo estaba tan grave que hubo una noche que pusieron una enfermera, o sea, imagínate lo grave que yo estaba, pusieron una enfermera toda la noche. Esa señora se puso con las manos en la espalda mirándome para que yo no me moviera, para que las máquinas no se desconectaran, que fue uno de Toda los- la noche parada toda ahí. la noche, desde que empezó, desde que anocheció hasta que amaneció, ella ahí, sin moverse, mirándome. Mi esposa creo que estuvo ahí y se durmió y le dijo, oye, ¿y tú no vas a descansar? Le digo a mi esposa, no, yo tengo que cuidarlo. Wow. O sea, mira Dios Wow. hasta qué punto puso personas que me cuidaran, que no me moviera, porque si me movía Te podías alguna, desconectar alguna exacto, me podía máquina. desconectar una máquina, un cable se podía salir, O sea, un ya duró tubo. básicamente 12 horas un turno parada Prácticamente ahí, un turno de cuidándote, pie, sin cuidándote. moverse, ahí, así, sin ir al baño, que fue el día más crítico. Entonces, Wow. después de eso también hubo un día que estuve grave y dice mi esposa que entraron dos médicos a las 9 de la mañana, los niveles de oxigenación ya estaban por el suelo. No soy médico, pero entiendo yo que ellos sí sabían lo que estaba pasando. Ellos dijeron, ya él en una hora se va a morir. Llegaron dos médicos y con unos papeles en la mano y se quedaron viendo el monitor y se quedaban esperando ahí, miraban el reloj y miraban los papeles y como diciendo, ¿y como a qué hora se va a morir? O sea, ya es para que su cuerpo haya colapsado, o sea, ya los niveles, obviamente no lo dijeron, pero los que estaban ahí lo interpretaron. Pensando, exacto. Y dice mi esposa que ella alcanzó a ver algo, lo que puede ser como un acta de defunción. Y ellos se quedaron ahí como, ¿qué pasa con él? O sea, ¿por qué no se ha ¿Por qué no muerto? se muere? Porque la teoría de pronto te dice, o de pronto lo que Dios ellos mío. estudiaron, ¿no? Ya cuando los niveles Claro, de oxígeno, ya cuando no esto está, ya ahí no hay nada que hacer y ya los niveles estaban por el suelo. Lo que tenía que estar bajo
estaba con trabajo y lo que tenía que estar alto estaba O sea, para ellos en su nivel de estudio, exacto. lo que ellos analizaban en ti, ya tú no Yo ibas era a fuera de toda exacto, regla, fuera de tú todo. rompiste todo lo que La física, bueno, yo no, el Señor, porque fue Él Exacto. haciendo la obra. Yo Exactamente. lo que les cuento es lo que Dios hizo a través de mí. O sea, lo que Dios hizo conmigo. Y Contigo, yo se exactamente. los cuento, lo que por gracia recibí, como dijiste al principio, Gracias damos. yo por gracia doy a todos ustedes. Si tienes un familiar enfermo, si tienes alguien en estado de gravedad, yo te cuento esto para que tengas fe. Muchas veces acudimos a los médicos, y yo no tengo nada en contra de los médicos, mi papá es médico, pero al médico que tenemos por excelencia, al médico que tenemos que es Dios y que es gratis, a veces, muchas veces es el último que nosotros visitamos. Entonces, la invitación mía es reconocer de que Dios existe, reconocer de que Dios hace milagros, que así como a Lázaro, después de estar muerto, Dios lo revivió, Sí, ¿no? conmigo también lo hizo. A lo mejor yo no tenía 4 días, a lo mejor yo no gedía, creo que se dice la palabra, o estaba en descomposición, pero estuve muerto y Dios me revivió. Y aquí te estoy contando el testimonio, que aún no acaba. Después que salgo del coma, recupero la conciencia, ¿verdad? Ya estoy consciente. Ya aquí pasaron los 3 meses. también. Aproximadamente 3 meses. Aproximadamente 3 meses. ¿Cómo Y- te sentiste tú cuando, No, eso fue un proceso fuerte. Imagínate cuando que abriste los ojos y te viste? ¿Cuánto tiempo tengo acostado aquí? no, yo no me podía mover, yo era prácticamente como un bulto. Si tú me tirabas ahí yo quedaba. Si tú me ponías de este lado, yo quedaba así. O sea, yo no tenía movimiento, yo no tenía movilidad, yo no tenía fuerza, yo perdí toda mi fuerza. Yo en este Ah, proceso tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a tomar agua, tuve que aprender a comer. ¿Volviste a nacer? Todo, yo volví a nacer, hasta controlar esfínteres, con eso te lo digo todo. O sea, como un bebé, yo me hacía como un bebé y tuve que aprender a orinar, a ir al baño, todo como un bebé. Desde el principio, te pongo en contexto. Cuando todo esto se quema por dentro, por decirlo de esa manera, lo voy a decir Ujú. de una manera de pronto no usando los términos que usan los Correcto, médicos, dentro hay como especie de una válvula que es la que cuando tú respiras y comes, ella tapa las vías respiratorias para que la comida no se vaya a tus pulmones, porque recuerda que ellos por aquí están más o menos conectados. Entonces, esta válvula y toda esta área, pues tengo entendido, se quemó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomaba agua, el agua se iba a los pulmones. La comida se iba a los pulmones porque eso se quemó por dentro. Wow. Yo por dentro todo me quemé. Entonces, se convertían en neumonías o pulmonías y yo me estaba muy grave. Entonces, me tocó aprender a comer, me tocó aprender a tomar agua y me tocó aprender a caminar. Yo tuve que aprender a caminar otra vez, me hacían terapias, me levantaban, siéntate, mueve un piececito, levántalo, vamos a caminar, iba con médicos detrás, o sea, todo. Aprendí a caminar como un bebé prácticamente de nuevo. Bueno, cuando yo recupero la conciencia fueron nuevamente los hermanos de la iglesia hispana de Gainesville y fue una señora que oró al principio cuando estaba y volvió a orar, pero consciente, de pronto, ¿quieres que ore por ti? Yo, claro, por supuesto. Y cuando ora viene y me dice, Dios te va a dar órganos nuevos, Dios te va a sacar de aquí y te vas a recuperar en tiempo récord, porque va a mostrarle a los médicos, a la ciencia y al mundo cuál es el Dios que tú le sirves. Wow. Imagínate, o sea, y te va a sacar de aquí en tiempo récord. Mira, te cuento algo. Cuando yo entré, habían personas que tenían 7 meses en cuidado intensivo, 7 meses. 7 meses con la misma situación. Y estaban quizás menos quemados que yo. Menos. John, exacto, me hablas de menos quemado. ¿Cuál fue el grado? Porque se sabe, tenemos entendido, según los Ajá. estudios, que tienen un grado de quemadura. Esto tiene un grado, o sea, el Sí, grado de... tengo entendido que creo que el grado es quemadura de 3er grado. Ajá, Las mías algo fueron así. las más graves, o sea, la mía penetró hasta la piel, hasta la carne, perdón. O sea, Ok. vienen varias capas, la epidermis, la dermis. Normalmente No las cuando recuerdo. son quemaduras de este grado, la persona dura unos 7, 8 meses para recuperarse. Hasta más, allá voy. Cuando yo entré, habían personas que tenían hasta 7 meses de estar hospitalizados y los médicos decían que yo, si por cualquier razón me llegaba a recuperar, duraba por lo menos un año en cuidado intensivo. Luego, por lo menos unos 8 meses a un año en recuperación y aproximadamente 2 años en rehabilitación, porque es que son diferentes procesos. Cuidados intensivos, recuperación, rehabilitación. Rehabilitación ya es la parte motriz, la que te ayudan a caminar, te enseñan a caminar, a mover las manos. Por eso te decía al principio que mis brazos al final de la tarde quedaban así. Ya yo no podía mover mis brazos de aquí y ya yo no podía articular las manos. Era doloroso y bueno, mira, todo este proceso Dios lo hizo en aproximadamente 4 o 5 meses. Después que esa hermana ora por mí y desata esa palabra que Dios le dio,
A los 7 días, varón, y quiero que muestren las imágenes de todos los equipos a los cuales yo estaba conectado. 7 días que esa señora oró, yo estaba desconectado de todas esas máquinas. A mí los médicos venían, te vamos a hacer ahora el programa para los siguientes 7 meses. Y yo dentro de mí decía, no, yo no voy a durar 7 meses aquí. No, que te vamos a hacer el programa para instalarte en una habitación donde vas a estar los próximos 8 meses. Y yo, no, yo aquí no voy a estar. Duraste 7 días Me desconectaron de para todo. que te desconectes. Básicamente en 7 días Dios te dio los nuevos órganos. Nuevos órganos. Después que ella oró. Esto me trae a colación, hay un versículo, ¿no? Únete y súbete 7 veces, eso lo vamos a colocar, Sí. pero fueron 7 veces que se tiró, Sí. 7 días duraste tú. 7 días Esto- me desconectaron de todas esas máquinas. Mira, había una doctora que decía, yo no sé lo que ellos no creían en Dios, o por lo menos esos médicos. Yo no sé ustedes qué están haciendo, pero déjame decirte algo, lo que ustedes están haciendo está funcionando. Síganlo haciendo porque él se está recuperando. ¿Cómo fue? Repíteme esa parte. Los médicos no creían en Algunos Dios. de los que están ahí, la mayoría no creen en Dios. La mayoría de los médicos. Exacto. Cuando estaban haciendo los procedimientos, que mi hermano estaba, se arrodillaba, levantaba los brazos, oraba. Y los médicos miraban Y los médicos miraban y tipo está decían, loco. este loco que hace aquí, o sea, él no está viendo lo que está sucediendo. Y por Aquí eso no hay- muchas veces en el mundo nos tildan de loco. Y sabes algo, si hay que estar loco. Por Dios. ¿Sabes, amén. sabes por qué? Porque es que cuando tú ves una situación de esta y tú declaras lo contrario y tú dices que Dios lo va a hacer, que Dios puede hacerlo, hay que estar Para loco. ellos era imposible. Porque ellos para el era mundo es sí. imposible, para ellos fue imposible, para ellos ya no había solución, para ellos ya no había forma y Dios lo hizo. Por eso a veces nos tildan de locos, me explico, pero es creer que Dios lo Sí. puede hacer, es creer de que Dios, a través de la oración, Dios puede manifestarse, Dios puede, claro, Dios usa a los médicos también. Si Dios no los hubiera Claro. usado a ellos, yo a lo mejor no estaría aquí. Claro. Pero yo creo que a esos médicos les enseñó algo. Mira, había un médico, cuando a mí me estaban enseñando a caminar, que él se tapaba la boca así, y yo lo veía enfrente de su computador, y yo podía discernir en el espíritu lo que había dentro de él. Él veía lo que estaba pasando conmigo y veía la teoría, y él decía, pero esto es imposible, No, o sea, no hay mi forma. mi Lo que a mí me enseñaron en la escuela conocimiento no da. no es lo que Es estoy imposible. viendo, lo que mis ojos ven. Mira, él se tapaba la boca y yo iba caminando y en una de esas, con la boca tapada, me hizo así, o sea, y él hacía con la cabeza no, o sea, decía no. No Me puedo pasaban creer. por una isla de cuidados intensivos donde estaban médicos, cirujanos, especialistas, y cuando iba caminando todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y me quedaban mirando, todos. O sea, se quedaban así, no podían creer lo que sus ojos veían. O sea, fue una cosa impactante. O sea, para ellos yo creo que Dios, por lo menos una semilla tuvo que dejar en el corazón de ellos. No. Por lo menos Yo una digo semilla. que una playa con raíces. Y mira, yo en el hospital conocí el amor y la misericordia de Dios. Te voy a decir algo fuerte y cuento cosas para que la gente vea el poder de Dios, no para que pronto me juzguen como ser humano, porque yo también me he equivocado, cometo errores Como todo. y reconozco públicamente que he fallado, pero es para que vean cómo Dios obra, cómo Dios El amor es de Dios. el la amor de Dios. Mira, misericordia. yo conocí el amor y la misericordia de Dios en ese hospital. Yo vi gente que a mí no me conocía, que nunca en la vida me habían visto, iban delante de mí y lloraban delante de mí. Obviamente era Dios a través de su amor. Habían enfermeras que entraban única y exclusivamente a sacarme una sonrisa. ¿Tú sabes lo que es estar postrado en una cama? Que eso no lo voy a hablar ahora. Estoy hablando del accidente, quemado. Mira cómo me quemé mi cara, gran parte de mi cuerpo. ¿Sabes el dolor? Todas esas mangueras, todos esos tubos conectados. A veces, como ya no había parte del cuerpo donde poner el sensor que medía los niveles de oxígeno, me lo apretaban aquí en la nariz. Yo sentía que me ahogaba. Era una cosa impactante. Llegaban personas con serenata, con una guitarra, pero yo sabía que era el Señor, A darte obrando a través ánimo, de ellos a darte y a ánimo. darme ánimo, a levantar el ánimo. Mira, cuando hubo otra hermana, creo que fue la misma hermana que llevó la palabra, me dio esta palabra. El Señor me muestra, yo no sabía nada, yo esto lo sé porque ya salí, te lo estoy contando Claro. ahora. Mira, el Señor me muestra que hay gente de rodillas, gimiendo delante de la presencia de Dios para que tú te salves, gimiendo, llorando a lágrimas tendidas para que tú te salves. Cuando yo salgo de ese hospital y empiezo a ver la cantidad de personas que Dios usó, que Dios puso a orar y cómo Dios también se manifestó en la vida de ellos. Mira, hubo una hermana, una familia de la iglesia, no digo nombre, que aprecio mucho, que la hermana tuvo una quemadura aquí en el brazo y ella me hablaba por videollamada y me decía, mira, el Señor me puso a sentir, si a mí me duele esta pequeña quemadura que es superficial, cómo me duele, cómo me arde. No me quiero imaginar el hermano John por qué situación estará pasando. Y esa mujer y su esposo
oraban, pero de manera que les suplicaban, lloraban delante de Dios. Solo por poner un ejemplo, hubo Claro. muchas personas orando y Dios manifestándose. Mira, hubo una señora en Colombia que Dios le mostraba en tiempo real lo que a mí me estaba pasando. Una cosa inexplicable, y ojalá estas personas que Dios la vean esos sacaba del espíritu, videos la llevaba y le mostraba, le decía a mi familia, mira, él en este momento está, ella cuando tuvo el paro, le mostró al Señor en el día, llamó a la familia y dijo, levántense todos a orar, levántense todos a ayunar porque se está librando una batalla por la vida de ese muchacho. Wow. O sea, gente que nunca me habían visto, gente que no sabe quién soy yo, pero estaban orando por mí. Intercesores, y Dios le mostraba a ellos en tiempo real cómo me sentía. Una hermana que Dios le mostraba, él se siente así, oren por esto, él está pasando por esta angustia, su corazón está en tiempo real. O sea, es una Wow. cosa que no se puede explicar, solo Dios lo hizo. Sobrenatural. Y ojalá que estas personas, que Dios, así como eso y muchas cosas más, puedan compartir, puedan decir, sí, yo doy fe de lo que él está diciendo, porque Amén, es que amén. el testimonio no solamente es conmigo, es también con De ellos. hecho, Ellos hacen exactamente. parte de este testimonio. A nosotros nos invitaron a la iglesia de Pineville, y cuando yo estaba dando el testimonio, un muchacho llorando, que lloraba después y me abrazó y me dijo, ¿te puedo abrazar? Y yo, claro que sí. Yo, ¿sabes una cosa? Yo oré por ti cuando yo vi tu fotografía y yo le dije al Señor, tú aquí lo tienes que traer y aquí tiene que dar esa palabra. Mira el poder de Dios, cómo fue tan grande a través de los hermanos. Conocí una señora de una iglesia, una anciana, ella no trabaja y Dios la bendice tanto que de lo que Dios la bendecía a ella, ella nos llevaba a nosotros comida, le prestaba el baño a mi esposa para que se bañara, le Wow. mostraba, nos ayudaba. Ellos nos ayudaron mucho, muchas personas. Y mira algo muy importante, todos nuestros ahorros, todo lo que nosotros trabajamos durante 5 años, eso se perdió, se fue en llamas. ¿Y por qué te dije al principio que yo me había ido como enojado? Molesto. Cuando yo recupero la conciencia, hay algo muy interesante. Yo una noche lloraba porque yo no podía dormir, porque mis pulmones no recibían oxígeno. Entonces cuando ya yo me quería dormir, me quedaba sin aire, y ojalá podamos ver el video donde respiro mal porque los pulmones no servían. Entonces yo pasaba toda la noche despierto. Yo no dormía sino una horita, o a veces ni siquiera podía dormir. Yo llegué a un punto de durar casi 7 días sin poder dormir. Yo me estaba volviendo loco, literal. O sea, no te lo exagero, por falta de sueño. Yo sentía que mi cabeza iba a explotar porque no podía dormir. No podía descansar, básicamente. No podía dormir. Entonces yo estaba alterado. Y Dios en una noche me mostró lo siguiente, y yo enfrente mío, en mi mente, yo miraba un reloj porque había una luz tenue, pasó una película de mi vida. Primero empezaron a mostrarme... ¿Tú estabas dormido? No, yo estaba despierto. Mirando un reloj. Entonces en mi mente pasó una película desde que tenía uso de conciencia de aproximadamente 9 años, de todas las cosas malas que yo había hecho en mi vida. Una por una, en fotografías. Una por una. Una por una. Y yo lloraba y le pedía perdón a Dios. Mira, un día hiciste esto, le levantaste la voz a tu mamá, un día hiciste tal cosa, y yo por cada cosa lloraba, pero como tú te lo pidiéndole perdón a Dios por todos. Me estás hablando de que tuviste conciencia, aproximadamente desde tus 9 años empezó a correr tu vida, cada hecho mal que habías hecho hasta el punto. Hasta la presente. Cada cosa mala. Cada una. Como si fuera un libro, foto por foto. Quiero hacer un paréntesis ahí. Para los que hacemos acciones sin creer que no vamos a tener consecuencias. Aquellos jóvenes que dicen, yo vivo la vida porque al final todos nos vamos a morir, eso es real. Y la palabra dice, en la vida todo me es lícito, pero no todo me favorece. Conviene. Y yo hago lo que a mí me da la gana. Es real, Dios te deja que tú hagas lo que te dé la gana, pero... te va pasando tu factura luego. Vamos a rendir cuentas, hermano, y yo te doy fe de ello. Algún día vamos a rendir cuentas de nuestras acciones. Aunque no vas a ser salvo por obra, pero tú vas a rendir cuenta de tus acciones. Y mira para dónde voy. Después que pasaron todas las cosas malas y que yo lloraba y le pedía perdón, empezaron a pasar las cosas buenas. Solo voy a mencionar 2, todas las cosas buenas que yo he hecho. Mi mamá inculcó siempre en nosotros la bondad hacia los demás, y lo mismo mi abuela. Yo, si puedo ayudar a alguien, yo lo ayudo. Yo cuento esto no para ponerme yo en buen puesto, porque también la palabra dice que tu mano derecha no sepa la que hace la izquierda, o viceversa, sino para que la gente vea la importancia de ayudar al prójimo. Cuando yo era un niño, la primera imagen que Dios me habló, me dijo, ¿tú recuerdas cuando eras un niño? Yo tenía más o menos como de 9 a 10 años. Enfrente de mi casa donde yo vivía, había una persona que no podía caminar y era un mendigo de la calle. Yo le daba mi comida o le preparaba y le llevaba. Cuando el Señor me dijo,
¿Recuerdas cuando eras un niño y hacías eso? Me dijo el Señor, no lo hacías para el hombre, lo hacías para mí. Wow. Luego me mostró muchas otras imágenes, pero hubo otra que me impactó y la quiero compartir con ustedes. Un día estaba yo en Colombia, tenía mi celular, eran las 10 de la noche, me dijeron, mira, no hables por teléfono porque acá están robando, están atracando y posiblemente por tú tener un celular de alta gama te vayan a hacer un daño, te den un disparo solo por robarte el celular. No hagas eso a altas horas de la noche en la calle porque a lo mejor puedes correr riesgo. Exacto. Yo estaba a las 10 de la noche hablando en la calle, en un lugar oscuro, por teléfono, y de repente se me acerca un hombre. Y yo me eché hacia atrás y me dijo, no te asustes, yo no te voy a atracar, no te voy a hacer nada. Lo que pasa es que tengo estas galletitas y mi hija mañana entra a clase y no tengo con qué comprarle sus libretas. Y Dios me dijo, dale, yo le di dinero. Y luego el muchacho se fue contento y algo, sentí una voz que me dijo, llámalo de nuevo y vuelve y dale. Lo llamé y le dije, Juancho, le dije así, ven acá. Volví y le di dinero y se volvió a ir. Y la tercera vez sentí esa misma voz que me dijo, dale nuevamente. Volví y lo llamé, hey, ven acá, y volví y le di dinero. Cuando yo le di dinero por tercera vez, yo vi que él sonrió y hacía el cielo así con los dedos y sonreía, pero era una alegría que tenía ese hombre. Y yo le dije, ven acá, yo soy muy curioso, ¿por qué sonríes? ¿Por qué haces así al cielo? Le dije yo. Me dijo, porque Dios me dijo a mí que me acercara a ti porque tú me ibas a bendecir. Wow, wow. Después de eso, el Señor me dijo, Para los que dicen que Dios no habla. después de eso, ahí mismo me dijo el Señor, ¿tú te recuerdas cuando te dije antes del accidente que yo estaba Estabas molesto enojado, porque las exacto. cosas me salían mal, porque todo lo que hacía Te sentías como una decepción. como una decepción? El Señor me dijo, y a partir de ahora vas a empezar a recoger de lo que algún día sembraste. Vas a empezar a recoger. Mira, mis hijos quedaron solos acá en la ciudad de Charlotte. Los cuidaron, les llevaban comida en una lonchera. Hubo personas que pagaron durante meses el recibo de la luz. Cualquier día me toca la puerta y se aparece un varón con un saco de arroz y un tarro de aceite que hasta hace poquito estuve comiendo de él. Hubo personas que donaron dinero. Hubo personas que crearon como una cuenta y donaron. Hubo personas que recogieron para ayudarme. ¿Y quieres que te diga algo? Mi esposa prácticamente por una condición laboral le bajaron su sueldo a la mitad. Yo, que era la principal fuente de ingreso en mi familia, perdí todo. No solamente perdí el camión, perdí los ahorros, todo lo que habíamos reunido durante 5 años se perdió. ¿Y quieres que te diga algo? Nos mudamos de un apartamento donde aproximadamente pagábamos $1,600. De pronto en los países que ustedes escuchen esto es mucho dinero, pero aquí lo que vale una renta es entre 1,600 hacia arriba. Puede que alguien pague menos, pero el promedio es de 1,600, 2,000 hacia arriba. Y nos mudamos a una casa porque yo no podía estar subiendo escaleras al tercer piso porque obviamente no tenía fuerza. Ahora pagamos más. ¿Y quieres que te diga algo? Mis hijos nos han acostado sin comer. No hemos dejado de pagar la renta. Dios nos ha proveído absolutamente Estás todo. recogiendo lo que alguna vez... Todo. Y es que la palabra lo dice. Yo lo tengo aquí, lo voy a compartir. Muchas veces nosotros creemos que lo que está en la palabra está escrito por estar ahí. O sea, no tiene un significado y eso pasó. Discúlpame, yo antes que tires Ajá. algunos creen que lo que está escrito en la Biblia es simplemente un libro. Es un libro de cómo vivir la vida. Es un libro que te lleva a ser mejor persona y que literalmente te guía a la salvación. Hay muchos que dicen, no, eso es un libro de adoctrinamiento y yo no me voy a someter porque es que nos quieren. Mira, mira qué tan real y veraz es esta palabra. A mí dice, en Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se le devolverá a pagar. O sea, si tú le das al pobre, tú le estás prestando a Dios. Y Él te lo devuelve. Mira esta otra palabra que dice acá. Si dieres de tu pan al hambriento y saciares el alma del afligido, a las tinieblas nacerá tu luz. Cuando en las tinieblas se apagó la luz mía, Dios en su infinito amor y misericordia permitió que el ángel de Jehová me rescatara y me trajera de vuelta. Y tú dirás, ¿por qué te atreves a decir esas palabras? Yo no sé si será antibíblico, yo no sé si lo creerán o no, pero yo cuento lo que a mí me pasó. Cuando yo salgo de la iglesia, que ya empiezo a ir a las iglesias, la primera iglesia que llego, me encuentro una hermana que me dice, hijo, Dios te ama tanto que permitió que el ángel de Jehová descendiera para que te salvara, porque el que a ti te llevaba era el diablo. Y yo me quedé como, epa, pero uno es prudente. Luego voy a otra iglesia, porque yo también fui a la iglesia de Gainesville a dar las gracias.
y me encuentro una hermana que también dice, hijo, tú no te imaginas la batalla que se libró por la vida tuya. Fue el ángel de Jehová el que te salvó, porque el que a ti te llevaba era el diablo. Y yo, epa, ya van dos. Y ajá, Y uno, no es casualidad. esto no es casualidad, y estas Claro. personas no se conocen entre Claro. sí. Los de allá no se conocen con los de aquí no se conocen con Dominicana, los de aquí no se conocen con Colombia. O sea, O sea, no, no hay tienen, manera de no hay conectar. manera Exacto. de conectarlos, Ujú. no hay forma. O sea, cada quien en su lugar. Voy a Colombia y una hermana dice lo mismo, hijo, tú no te imaginas lo que Dios hizo. Fue el ángel de Jehová el que a ti te salvó. ¿Por qué? Tercera persona. Tercera persona. Porque a ti el que te llevaba era literalmente el diablo. Viene mi hermano de manera curiosa, de manera, tú sabes que a veces uno por morbo me viene y me pregunta, hey, cuando te moriste no viste la luz al final del túnel, ¿qué pasó cuando te moriste? ¿Qué sentiste? Y le digo, bueno, lo único que yo te puedo contar es lo siguiente, que yo tuve un sueño que mi hermano me hablaba y me decía, John, tuviste un accidente, pero te vas a recuperar, vas a estar bien, no te preocupes, yo estoy aquí, tus hijos están bien. Eso no fue un sueño, eso pasó en la vida real. Solo que yo lo recuerdo como un sueño. Sí. Y después tuve un sueño donde yo fui a comer a una población, que habían como unos indígenas, unas personas, y luego que comí de ahí me montaron en un bus y yo quedé como estaba en el hospital, que no me podía mover. Era consciente, veía todo a mi alrededor, pero yo no podía moverme. Y estas personas trataban de burlarse de mí, eran tres, había una mujer y dos hombres. Y los hombres me decían, di estas vulgaridades, di vamos a tomar ron, di vamos a tomar whisky, di vamos para donde las mujeres de la vida alegre. Repítelo y me grababan, repítelo, eso era un sueño. Y luego de ahí me llevaron a la orilla de un río y me montaron en una canoa, llámese balsa, llámese como ustedes lo quieran llamar en su país. Y dentro de esa canoa o esa balsa habían flores, había incienso, habían ramos de, como si fuera velorio, un alguien, velorio. alguien que ya está muerto. Alguien que ya está muerto, y empujaron la canoa y la canoa se fue por el río. Luego esa canoa pasó por orilla de unos pescadores y los que iban en la canoa dijeron, mira el que va ahí, ya ese está listo, ya con ese no hay nada que hacer. Todo esto pasó en tu sueño. En mi sueño. Y esa canoa luego se desvía por un brazo del río, y cuando se desvía por un brazo del río, entró a un pantano, y ahí la canoa quedó estacionada, pero yo estaba viendo todo a mi alrededor, empezó a oscurecerse y a hacer frío, empezó a llover, caían relámpagos, pero durísimo. Como a la medianoche, tipo 12:30, de repente del agua salió una cosa así espantosa que me iba a agarrar y ahí se acabó el sueño. Eso fue un sueño. Resulta que yo empecé a hacer como atar cabos, a hacer reminiscencia, y casi a la misma hora que tuve ese sueño donde salía algo del agua que venía por mí, fue la misma hora que se detuvo el corazón. No sé si me entiende, o sea, Wow. y yo empecé a atar y bueno, yo solo Wow. cuento lo que yo viví, yo no sé si la gente lo crea, yo no sé si a la gente le parezca, pero lo que sí te puedo decir es que de las cosas que yo estoy diciendo, hay gente que puede dar fe. Yeah. Hay gente que Dios le mostró lo que estaba pasando. Amén. Hay gente que vio la batalla que se peleó por la vida mía. Y hay gente que puede decir, es real lo que él está diciendo, y yo lo vi. Déjame. Yo te cuento lo que los demás me dicen y lo que yo viví. Básicamente tú me dijiste hace un momento que el corazón se te paró. Se detuvo. Y cuando ya los médicos te iban a reanimar, Dios me el corazón revivió. volvió a funcionar. Volvió solito. Pero en ese momento el corazón tú te para, tú tienes estás en un sueño que Exacto. según los cálculos da para en la Exacto, misma hora, al mismo exacto, momento que el corazón se te para. Y luego, exactamente. segundos después, Sí, resucitas. Sí, Dios me revivió. Que estas tres personas básicamente que te están diciendo que te llevaron el diablo, pero que se libró una batalla. Fueron los que vieron lo que fue estaba básicamente pasando. lo que estaban... Lo que exacto. Dios permitió en lo Que vieran. espiritual, que vieran lo que estaba sucediendo. Claro. Imagínate, es que el Señor no solamente obró conmigo, obró con muchas mucha personas. Y también el poder de la oración. Lo que te decía al principio, no oramos. Muchas veces no clamamos a Dios. Y mira lo que dice la palabra, es que esto es bíblico, esto no me lo estoy inventando yo. En Santiago 5:14 en adelante dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantare y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Esto es bíblico. O sea, aquí la palabra está. Hoy también en día vemos personas que te voy a dar la clave del éxito, te voy a dar la clave de la prosperidad, te voy a dar la clave para que seas millonario. Viejo, aquí está. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Estamos esperando la llegada del Mesías y yo no tengo nada en contra de eso. Vemos las iglesias hoy llenas. Yo no estoy en contra de las iglesias, ni de predicar, ni de mucho menos. Personas que quieren servirle al Señor, buscando al Señor. Aquí está, ¿dónde está el Señor? Mira, aquí
porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. O sea, Dios está ahí, Amén. en el Siempre, enfermo. siempre está. Dios está en el que tiene aflicción. Dios está en la viuda. Y nosotros a veces pasamos por al lado de ellos y ni siquiera nos acordamos, Como tú lo dijiste al principio, dejamos a Dios como una última como un opción. último recurso. John, recárgame, porque no creo que se me quede nada. Recárgame esa parte de que te fuiste enojado, pero no me has aclarado el punto. el por Bueno, qué. cuando Dios me habla, me dice, y a partir de ahora vas a recoger lo que algún día sembraste. Oh, ya. Y hoy me está bendiciendo de una manera que tú no te imaginas. Mira, Lo que tú en un momento de tu vida sentías que luego todo lo que hacías era Era vano, era perdido. Era en vano, tienes una sensación No valía que la pena. ayudo a todo el mundo y a mí me va nadie mal. me ayuda. Y a mí me va mal. Dios ahora te está diciendo, bueno, Vale la pena. vale la pena ayudar a otros. Vale la Porque pena hoy ayudar en a día, otros. hoy por hoy, ves las recompensas. Claro que sí. Muchas veces queremos ser prosperados y no sembramos. Sin Tú tienes que sembrar. sembrar para recoger. Wow. Tú tienes Wow. que darle a los demás para tú recibir. Pero queremos ser bendecidos. Y pasamos por el niño, por el huérfano, por el que tiene hambre y no somos le damos. capaces de... Y en la nevera de nosotros se pudre la comida y gente en la calle necesitando. Queremos servirle al Señor y a veces creemos que servir nada más es predicar. Tú le puedes servir al Señor, tú puedes ir a una iglesia como lo hicieron con nosotros, decirle a una persona, si no tienes conocimiento de la palabra, ven a mi casa, báñate. Mi esposa no tenía ni siquiera donde bañarse y le abrían las puertas de su casa, ven y báñate. Esa es una manera de servirle al Señor. Llévale, sácale una sonrisa, si tú tienes miedo de hablarle al que está postrado en una cama, dale esperanza como dice la palabra. Levántale su estado de ánimo, una sonrisa solamente. Dile un Dios te bendiga. O quiero orar por ti si ya tienes conocimiento de la palabra. Si ya Dios ha usado tus manos, Dios deposita dones en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios deposita en cada uno de nosotros y no aprovechamos eso. Orar por el enfermo, o sea, cuando alguien está en una cama, yo lo estuve y lo hicieron por mí. Y mira, te digo que Dios se manifestó en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos. A mis hijos les llevaban comida hasta en loncheras. Hablando de ese punto, Dios se manifestó en tu vida de una manera increíble. Cuando empezamos me dijiste que ya tú conocías a Dios, Sí. pero lo volviste a conocer. Pero no de esta manera. ¿Cómo te sientes hoy por hoy? ¿Qué mensajes quieres darle tú a las personas que nos están oyendo? El por qué dices que volviste a conocer a Dios de esta forma, el por qué ahora te sientes como que... Porque es que lo tuve de tú a hay tú. una cercanía. Lo tuve, Explícame, lo tuve que me hablaba el oído, que me decía, que me orientaba, que lo que me mostraba se cumplía. O sea, fue una manera sorprendente. Lo que pasa es que Dios habla de muchas maneras. Y muchas veces creemos que nada más es como dice en una parte de algún versículo, que cuando Él abrió la tierra tembló y hubo fuego. Dios puede hablar a tu corazón, Dios puede hablar a tu mente. Dios puede hablarte a través de otra persona. A veces estamos tan llenos de ego y de soberbia que decimos, ¿y él quién es para hablarme a mí? No sabiendo que Dios puede usar hasta una asna para hablarte a ti, como lo hizo con el profeta Balaam, que usó una asna, o sea, una burra, para que me entienda, para hablarle a él. Y Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede manifestarse, solo que a veces no somos entendidos y no entendemos o no escuchamos la voz de Dios, porque yo creo que Dios nos habla a todos, solo que no escuchamos su voz. Entonces Dios me hablaba diario, Dios me decía, mira, va a pasar esto, voy a hacer esto, y se cumplía lo que Dios me decía. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas con todo esto que has vivido, con toda esta experiencia que has tenido? De que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios levanta muertos, de que Dios hace milagros. Y lo que para el hombre es imposible, lo que para el hombre no hay forma, no hay posibilidad, es inalcanzable, Dios lo puede hacer. Los médicos dijeron que no había forma y mira, yo puedo mostrarte mi cuello, mi cara, mi cuerpo, pues no me quito la ropa, obviamente por razones obvias, pero para que tú veas todo lo que Dios hizo y cómo me restauró. Yo técnicamente no es para que estuviera sentado, y si estuviera vivo es para que estuviera conectado a un respirador, y aquí estoy caminando, hablando, dándoles el testimonio, y en un tiempo récord, porque una cosa es que yo haya tardado 5 años en recuperarme, fue cuestión de días, quizá un par de meses, 3 meses, y Dios lo hizo. Dios, la obra de Dios, nadie la va a detener, Dios es real. Aquellos jóvenes que muchas veces no cuidan su organismo, no cuidan su cuerpo, que fuman, los voy a invitar a que vean el video de cómo están mis pulmones dañados y cómo respira una persona con sus pulmones dañados. Como dice mi papá, a veces los jóvenes de hoy en día están tan bien que andan buscándole males al cuerpo innecesarios. Muchas veces, si tú no valoras tu vida, si tú no valoras lo que Dios te ha dado, si crees que
estás en esta vida sin un propósito, ve a un hospital, ve a una unidad de cuidados intensivos, ve a donde hay niños con cáncer, ve a donde hay quemados, para que veas qué tan bendecido eres. A veces las redes sociales nos venden una vida de dinero, de éxito, lejos de la realidad. Yo creo que la bendición más grande que Dios nos puede dar es respirar. La palabra dice que todo lo que respira lave, y yo te lo puedo decir con propiedad. Todo lo que respira lave, y yo, porque yo estaba sin oxígeno, yo me quedaba, yo sentía como si estuviera agarrado por el cuello. Y es real la palabra, o sea, el poder respirar, el poder cada mañana respirar Es bendición. es una bendición de Es Dios. bendición. Y no lo valoramos, No lo no lo valoramos. valoramos, es más, ni lo agradecemos, Yo lo porque es hasta de manera inconsciente que respiramos, pero créeme que el poder respirar, mira, cuando yo intentaba dormirme, ya yo me estaba quedando dormido y de repente me quedaba sin aire y yo sentía como si mi alma la sacaran del cuerpo, me muriera y volviera a entrar otra vez, y por eso me estaba volviendo loco. Es importante, señores, que ustedes entiendan que Dios existe, que Dios es real, como Dios lo está recalcando, como Dios lo está diciendo, que Dios es que no sé cómo más explicarlo con todo lo que hemos hablado. Ya hemos visto, tenemos pruebas, ya ustedes vieron las manos de John, ya ustedes vieron todo lo que John ha comentado acá y ha dicho. Yo no tengo más nada que agregarle a esto, simplemente es que invitarte a que compartas, invitarte a que estas experiencias con Dios lleguen a más vidas. Tal vez hay personas que realmente sí lo necesitan, tal vez hay personas que se sienten en un momento de decepción, tal vez hay personas que sienten que lo que están haciendo, lo están haciendo y no ven resultados, pero hoy por hoy tenemos una persona que nos dice y nos da con Que vale la testimonio pena. vivo de que vale la pena cualquier cosa que tú hagas para Dios y también por cualquier otra persona. Es importante que nos ayudes a compartir, que nos ayudes a crecer en Dios, ¿me entiendes? Y a compartir este testimonio a para que compartir otras personas vean que estén pasando por la misma situación, de que hay solución, de que hay solución, de que que Dios la existe. última palabra no lo tienen los médicos, la última palabra la tiene Dios, de que cuando veas a alguien pasando por esta... Mira, hace poco estaba en una gasolinera, en época de calor, llegó una muchacha con un buzo, con los brazos tapados, y yo la vi afanada, yo la vi, y ella se me acercó a mí y de repente como que se calmó, me vio los brazos, y se detuvo y me dijo, ¿tú no hablas inglés? Y yo dije, no hablo inglés, pero igual yo le entendí lo que ella me estaba diciendo. Se levantó sus brazos y tenía sus brazos también quemados. Me dijo, yo también me quemé. Y me dijo, yo dije, no, yo tuve un accidente y le compartí, pero yo sentí que ella tuvo paz en su alma, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Porque, ¿Por qué yo? exactamente. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y resulta que en Dios todo hay un propósito. Ya yo puedo ir hoy en día con fe, con testimonio, con convicción. Cuando alguien esté grave y decirle, ¿sabes qué? Dios puede hacerlo. Vamos a orar, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y el mismo Dios que lo hizo conmigo es el mismo Dios tuyo. O sea, es aquí, en cualquier lugar. Da por gracia lo que por gracia recibimos. Señores, yo creo que esto no hay más que decir. Una vez más invitarlos. Gracias. Apóyennos, John. Gracias por estar Gracias con nosotros. a ti por la invitación. Esperemos que tu esposa venga. Sí, debes invitarla. Suscríbanse, activen la campanita y esperemos el próximo episodio con la esposa de John. Muchas gracias por Dios les acompañarnos. bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones.